Aloha chicos, en este segundo capítulo vamos a trabajar la importancia de las exploraciones castellanas en el descubrimiento de América, en el reparto del mundo y en la primera vuelta al mundo. Vamos a ello. Cristóbal Colón estaba convencido de que la Tierra era esférica, era redonda, y por ello creía que se podía llegar a Asia desde el oeste, dar toda la vuelta para llegar a Asia. Hasta ahora, como hemos visto en el capítulo anterior, se había llegado a Asia desde el este, por el mar Mediterráneo. Recordemos que tras la caída del Imperio Bizantino y tras la dominación de los turcos de toda esta zona, los europeos se ven obligados a buscar otras rutas alternativas para poder llegar a Asia y seguir comerciando con la seda, con las especias, etc. Bueno, pues Colón dice, a ver, la Tierra es redonda. En el siglo XXI mucha gente dice que la Tierra no es redonda, que es plana. Pero ya Colón, una persona inteligente, decía, la Tierra es redonda. Pues si la Tierra es redonda, yo puedo ir a Asia por el lado contrario y hacer todo este recorrido hasta llegar a Asia. Claro, él no sabía que de aquí, de donde él estaba, hasta Asia, por el camino se iba a encontrar este tremendo continente. Eso no lo sabía. Y lo curioso es que no lo supo. Murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Pero eso ahora lo veremos. Lo cierto es que creía que era posible llegar a Asia navegando hacia el oeste. Para poder llevar a cabo esta tremenda expedición, presentó el proyecto al rey de Portugal. Y este lo rechazó, por dos motivos. En primer lugar, la ruta que pretendía hacer Colón suponía que tenía que alejarse de la costa. Ya esto lo comentamos en el capítulo anterior. La navegación hasta ese momento siempre era bordeando la costa. Eso hacía que las navegaciones fueran menos peligrosas, más seguras, porque se bordeaba lo conocido. Bien, pues perder de vista la costa no era buen plan, por lo menos para la sociedad de aquella época. Ese era uno de los motivos. Y otro de los motivos era porque Portugal estaba ya volcado en otra ruta alternativa, que era totalmente contraria. En este caso, la idea de Portugal era llegar a Asia, como no se podía ir por el mar Mediterráneo, era llegar a Asia a través del océano Atlántico. Bajar toda África, fíjense que ya después toda esta zona del este de África no se conocía, y pretendían hacer todo ese recorrido por las costas hasta llegar a Asia. Entonces, el rey de Portugal decía, a ver, estoy financiando esta opción, no voy a financiar otra alternativa que me parece una locura, que es alejarnos de las costas y no sabemos lo que nos podemos encontrar. Por ello Colón primero va a Portugal y le dicen, no vamos a financiarte. Tras esta negativa, Colón decide ir a Castilla y los reyes católicos sí deciden financiar esta empresa, financiar este viaje. Esta nueva aventura comenzó el 3 de agosto de 1492. Vamos a ver un mapa en el que se puede ver el primer viaje que hace Colón a América. Como hemos dicho, parten el 3 de agosto de 1492 de la frontera al sur de España y se dirige primeramente a las Islas Canarias, con lo cual tenemos el gran honor de saber que Cristóbal Colón pasó por Canarias antes de descubrir América. Aprovechando los vientos alisios y las corrientes marinas, un mes más tarde zarpa hacia el oeste. Después de varias semanas sin ver tierra, alcanzan la costa de un territorio desconocido en octubre de 1492 y que Colón creía ser Japón. ¿Y por qué? Bueno, como él estaba convencido que hacia el oeste se iba a encontrar con Asia, cuando vio tierra dijo, hay Asia, allí está Japón. ¿Qué fue con lo que no contaba Colón? Pues que la tierra era muchísimo más grande de lo que él creía y había muchísima más tierra de lo que él creía. Por ello, desembarca primero en esta zona. Él cree que desembarca en Japón, que ha desembarcado en un territorio desconocido, pero que pertenece a Asia. Eso es lo que él cree. Pero en realidad habían llegado a la isla Guananí, que él bautizó como San Salvador.
recorre todas estas islas de las Bahamas, también pasó por Cuba, que lo llamó Juana, y también pasó un territorio al que llamó La Española, que hoy es Santo Domingo. Y después de esto regresó a Castilla. Tras este primer viaje, podemos ver en este mapa, Colón realizará 3 viajes más para explorar y asegurar el dominio castellano en estas nuevas tierras. Podemos observar los años en los que concurrieron estos 4 viajes y, como comentaba antes, y murió creyendo que había pisado Asia. No sabía que había pisado un continente nuevo. Esto nos hace pensar que Cristóbal Colón, un personaje tan famoso e importante en nuestra historia, y ese gran descubrimiento él no fue consciente de la gran trascendencia que iba a tener. Primero porque no supo que había descubierto algo tan importante. Sin embargo, tras la muerte de Colón, el navegante italiano Americo Vespucio, que ya hablaremos sobre este personaje, apuntamos lo curioso del nombre, por ello el nuevo continente se llamará América. Bueno, pues Americo Vespucio demostrará que las tierras que descubrió Colón pertenecían a un nuevo continente y no eran tierras de Asia. Y de ahí que llamemos a este continente América. El problema de este nuevo descubrimiento es que ya la corona de Portugal había hecho unas incursiones en varios territorios. Lo podemos observar en este mapa donde se señalan las exploraciones y descubrimientos portugueses de ese momento. Y vemos, como comentábamos antes, cómo la corona de Portugal intentaba llegar a Asia a través de bordear la costa de África hacia el este hasta llegar a Zipango. Aquí lo que ocurre es que entre viaje y viaje pues llegan a esta zona de América y se va a dar un conflicto de intereses de la corona de Portugal y de la corona de Castilla, ya que somos los reyes del océano y bueno, ahora ¿qué hacemos con las tierras que hemos descubierto? ¿Son tuyas? ¿Son mías? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues por ello se va a hacer como un reparto del mundo. Los reyes católicos, al haber tanta rivalidad entre Castilla y Portugal, van al Papa para que el Papa decidiera, la Iglesia en medio de todo esto, para que el Papa decidiera sobre los derechos de las tierras que se iban descubriendo. ¿Quiénes iban a tener esos derechos? Por ello se firma un tratado que conocemos como el Tratado de Tordesillas en 1494. Aquí podemos ver un mapa para poderlo explicar mejor. En este tratado se decide trazar un meridiano situado al oeste de las Islas Azores, que es este que vemos aquí, y las tierras situadas al oeste de este meridiano, que serían estas tierras, serían para Castilla, y las situadas al este, que es este, al este que es este, sería para Portugal. De esta manera vemos que Portugal se queda con África, con Asia y también un poco con Brasil, que se fue descubriendo unos años después. Y para Castilla quedaron todas estas tierras que en ese momento eran desconocidas y se empezaron a descubrir, y que es lo que hoy conocemos como el continente americano. Esto supone que de repente vemos 2 imperios ultramarinos, es decir, 2 imperios, 2 coronas potentes que van a dominar el mar del mundo para conquistar estos territorios. Eso por un lado, la importancia de 2 imperios y además, en general, la importancia de Europa sobre el mundo. A partir de aquí, todos esos territorios que se irán descubriendo van a estar siempre subyugados a la gran potencia que va a ser Europa. Los viajes de Colón posteriormente abren la veda a todas esas nuevas exploraciones y ese espíritu aventurero de otros navegantes que también querían seguir descubriendo territorios, o en este caso que vamos a hablar de demostrar que la Tierra era esférica, algo que Colón no pudo llegar a demostrar. Por ejemplo, en 1519, Fernando de Magallanes, que era un marino portugués, quería encontrar un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico que permitiera alcanzar las Islas Molucas, que la vemos aquí, llamadas las Islas de las Especias. Magallanes y su tripulación bordean el continente americano, llegan hasta el sur del continente, cruzan el estrecho que unía ambos mares, por eso este estrecho se denominará a partir de ahí Estrecho de Magallanes, continuará su viaje, llegarían hasta las Islas Molucas como Magallanes quería. Podemos verlo en el Google Maps, cómo salió de España, fue bordeando toda esta zona de América,
hasta llegar al sur. Si ampliamos, aquí es donde se unen los dos mares, el estrecho de Magallanes, tanto el océano Atlántico como el océano Pacífico. Pasaron por ahí y siguieron su viaje por todo este océano hasta llegar a aquí, a las Islas de las Especias. Y entonces se demuestra por primera vez que la Tierra era esférica. Posteriormente, en las Islas Filipinas muere Magallanes y le sustituye otro navegante que es Juan Sebastián Elcano. Este es el que luego va a regresar a España en 1522 bordeando toda África y de esta forma consigue también dar la primera vuelta al mundo, demostrando otra vez que la Tierra era esférica. Espero que hayas entendido un poco cómo se descubre el nuevo continente, esas rivalidades entre las expediciones castellanas y las portuguesas, también cómo se consigue una alianza para poder repartir el mundo a través del Tratado de Tordesillas y cómo se demuestra en el siglo XV que la Tierra es esférica. Y demostrando eso, se descubrió un nuevo continente que hoy en día tiene una importancia tremenda para el mundo. Recuerda trabajar los conceptos del glosario de la unidad que hoy hemos mencionado, además de tomar tus apuntes o esquemas. Y por último, no te olvides de anotar cualquier duda que tengas, cualquier observación, y el próximo día en el aula podremos resolver todo aquello que te inquiete. Hasta el próximo capítulo.